Queremos identificar el mayor factor común de cada binomial y luego factor cada binomial. El factor común más grande es el monomial más grande que se dividirá incluso en cada plazo. Mirando nuestro primer ejemplo tenemos 4x al tercer más 12x. Aviso, el mayor factor común de 4 y 12 será 4, y el mayor factor común de x al tercero y x sería x. Por tanto, el mayor factor común de este binomial es 4x. Otra manera de ver esto sería escribir 4x cubado como 2 por 2xxxxxx. Aviso de que 2x hacemos la factorización principal de 4 y luego expandimos los factores variables. Plus 12 puede escribirse como 4 por 3, pero podemos escribir 4 como 2 por 2. Así que la factorización principal de 12 sería 2 por 2 por 3x. El factor de x cuando se escriba en este formulario. Podemos ver fácilmente que ambos términos tienen dos factores de 2 en común. Así como un factor de x. Aviso como los factores destacados representan el 1400, que sería 4x. Y cuando se escribe en este formulario, es fácilmente fácil. Si factoramos 4x, los factores que no se resaltan permanecerán. Así que si factoramos 4x de 4x cubierto, dejamos con x cuadrado. Cuando factoramos 4x de 12x, quedamos con 3. Así que tenemos el binomial en forma factorada y nuestro GCF es 4x. Así que si puedes ver estos dos términos e identificar el mayor factor común de 4x, es genial. Pero si no estás seguro, siempre puede escribir a los coeficientes en una forma factorada primera y ampliar los factores variables. Mirando ahora nuestro segundo ejemplo, el mayor factor común va a consistir del mayor factor común de 18 y 45, así como nuestro mayor factor común de a al cuarto, b al tercero y al segundo, b al quinto. Vamos adelante y amplíe esto. Así que vamos a escribir 18 como 2 por 9, 9 es 3 por 3. Así que para el primer trimestre tendríamos 2 por 3 por 3, y tenemos 4 factores de A y 3 factores de B. Más por 45 que serían 9 por 5 y 9 hacemos 3 por 3. Tenemos 2 factores de 3, un factor de 5 y luego para A al segundo, B al quinto. Tenemos 2 factores de A y luego 5 factores de B. Ahora podemos destacar todos los factores que tienen en común. Aviso que ambos tienen 2 factores de 3, 2 factores de A y 3 factores de B en común. Así que el mayor factor común va a ser 9A al segundo, B al tercero. Y entonces un aviso sobre los factores variables. Del mayor factor común, siempre serán el exponente más bajo en la base común. Aviso como tenemos A al cuarto, A al segundo. A al segundo es parte del 1400. Y tenemos B al tercero, B al quinto y B al tercero es parte del 1400. Así que ahora vamos a ir adelante, y factor hacia afuera 9A al segundo, B al tercero y seremos dejados con todos los factores que no están destacados. Así que si factoramos 9A al segundo, B al tercero desde el primer término, iremos a la izquierda con 2A al segundo. Además, si factoramos 9A al segundo, B al tercero del segundo plazo, quedamos con 5B al segundo. De nuevo, aquí está nuestro GCF. Y aquí está el binomial en forma factorizada. Miraremos 2 ejemplos más en el siguiente video.